Dios les bendiga en esta mañana, a media mañana que el Señor nos ha regalado. Iniciaremos rápidamente en la oración y la lectura de la Biblia. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por esta bendición. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guíes esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra, Señor, que tengamos oídos para escuchar, Señor, que nuestro corazón esté abierto para recibirla y ponerla en obra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada hogar, Señor, que esté en sintonía en esta mañana. Gracias te damos. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:11, dice: poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre, y el joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Esta palabra, en realidad, cuando yo la estaba escuchando, Dios me los bendiga, God bless you, Jill, no podía dejar de pasar de recordar el momento cuando mi hijo había muerto, el momento más difícil de mi vida. Y eso que tengo más hijos y una hermosa familia, pero la pérdida de ese hijo era algo, o alguien dijo, no es una pérdida porque sabemos que está en el cielo. Dios me los bendiga a cada uno. Pero es un dolor inexplicable, y me imagino a esta mujer viuda. No tenía esposo, no tenía otros hijos, era todo lo que esta mujer poseía. Y entonces esta mujer ya se había quedado sin nada, y yo me imaginaba cómo se podía haber sentido esta mujer si yo, con un hijo que aún Dios me había bendecido con muchos más, otros 4 hijos, y a mi esposo, y ahora esta mujer sin esposo y sin otros hijos que la consolaran. Y Jesús se conmovió, dice su palabra, estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice que su corazón rebosó de compasión. Y recuerdo cuando en los momentos que yo estaba pasando por ese proceso de fúnebre, el Señor me habló a través de esta palabra, que el Señor tiene compasión, Él se conmueve de compasión, rebosa de compasión al ver a su pueblo en dolor. Jesús se conmueve al ver a uno estar sufriendo, sea un hijo, o sea que sea el único, o sea que tengas más hijos, pero el Señor está contigo en medio del sufrimiento. Dios les bendiga a cada uno. Dios nos acompaña en estos momentos y rebosa de compasión. Es un lado que quizás a veces no la imaginamos en nuestro corazón, no le ponemos atención, pero el Señor, aún en los momentos más difíciles, vemos que Jesús estaba rebosando de compasión hacia esta mujer que había perdido a este hijo único, esta viuda que era todo lo que ella poseía. Y entonces Jesús dice el versículo 13, Lucas 7:13, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Yo me imagino que ella ha de haber dicho, ¿por qué me estás diciendo que no llores? O sea, cuando alguien está pasando por un momento de luto, ¿cómo le vamos a poder decir no llores? Sí, quizás es la única cosa que uno puede hacer, ¿verdad? Versículo 14, Lucas 7:14 dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre.
aquí vemos que no hay el enemigo más grande que Jesús derrotó fue la muerte. Algo que ya lo que uno dice es: mientras hay vida, hay esperanza. Dios les bendiga a cada uno. Mientras hay vida, hay esperanza, pero ya muertos, ya no hay esperanza. Ya estando muertos, ya no hay más. Pero aquí vemos que Jesús rompe esa orden Jesús rompe esas reglas y le dice hasta aún a los muertos: levántense de los muertos, levántate, despierta. Que me puedo poner a pensar que si aún mi hijo, aún en estos momentos, si Dios quisiera, Él lo pudiera levantar de los muertos, aunque tiene casi un año que falleció, que Dios se lo llevó, y estamos esperando, confiando que Él está en su trono, Él está en su presencia. Solamente porque cuando Él murió pude ver, el Señor me dio una visión de mi hijo adorando al Señor en el servicio fúnebre. Por eso es que nosotros tenemos esa confianza. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en el tiempo que viene, cuando estemos en su presencia, allí nos daremos cuenta, ¿verdad? Pero por eso es necesario estar seguro de a dónde nosotros vamos, que no sea una cuestión de que sí entraremos o no entraremos, sino que vivamos una vida de acuerdo, que nosotros podamos estar seguros de nuestra entrada al cielo. Pero vemos que aquí ni aún la muerte tuvo poder en contra de Jesús. Cuando Jesús entra y se mueve de compasión, lo muerto resucita por el poder y la autoridad de las palabras que Jesús habla. Y puedo decir, si un muchacho muerto es levantado, entonces el matrimonio muerto puede ser resucitado. Esa pasión muerta puede ser resucitado, el amor muerto puede ser resucitado, esa vida espiritual muerta puede ser resucitado en Cristo. Si usted cree en el Señor, lo muerto, aunque esté muerto, vivirá. Los que estamos en Cristo, aunque muramos en Cristo, viviremos juntamente con Él. Y el versículo 17, Lucas 7, 16 dice: un gran temor se apoderó de la multitud. Yo me imagino que en este momento la multitud dijo: en realidad este es el Dios, este es el Hijo de Dios, y yo me estoy acercando a Dios, el Santo de Israel, me estoy acercando a Él estando en mi condición. O sea, al ver la grandeza de Dios, te hace también consciente de tu maldad y de tu pecado y de lo sucio que uno ha vivido, y te hace entonces entregar o soltarte de ello, te hace querer arrepentimiento, trae arrepentimiento a tu vida. Y dice: un gran temor se apoderó de la multitud. Pero también te mueve a alabar a Dios. Sigue diciendo: y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Sabían que alguien de poder y gloria se había levantado entre ellos, pero luego dice: y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Dios mismo, ellos estaban reconociendo que Dios mismo es el que estaba allí entre ellos en esos momentos. Que hoy en día el Señor está entrando a su hogar, te está visitando en esta mañana. Dios me lo bendiga, hermano Porfirio. El Señor es el que viene a nuestro hogar a resucitar lo muerto, a resucitar lo que parece que ya no tiene solución, porque la muerte ya no hay solución. En la muerte ya no hay más que hacer, pero el Señor dice: aun cuando parece que no hay solución, en Cristo hay solución, en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Entonces Lucas 7, 18, seguimos, dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía.
Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Aquí vemos Juan el Bautista está en la cárcel, probablemente ha sido golpeado, porque normalmente eso es lo que sucedía cuando eran metidos a la cárcel. Normalmente los golpeaban, los azotaban, los castigaban, y ya él sabía que estaba a punto de morir, que significa que estaba en un punto muy difícil, quizás por el dolor, quizás por la aislación, así como muchos de nosotros estamos aislados. Quizás no estamos encarcelados, pero estamos en una situación similar que Juan el Bautista. Pero quizás se pregunte, ¿pero no era Juan el Bautista el mismo que dijo: he aquí el Hijo de Dios, he aquí, este es el Mesías? Juan el Bautista mismo le dijo a sus propios discípulos en Juan, en los primeros capítulos de Juan, le dicen: no, aquí es el Hijo del Hombre, aquí está Dios. Y ahora está preguntando: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres en realidad al quien estamos esperando? Porque Juan quiere estar seguro que su sacrificio, quizás que se negó a la vida de este mundo, se negó a los placeres de este mundo, se negó a todos los beneficios quizás que le iban a dar placer. Él no se estaba vistiendo de riqueza, aunque quizás podría haberlo hecho, pero él vivió una vida humilde y se sacrificó, abriendo paso para la venida de Jesús. Y él quería estar seguro: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? Y entonces les quiero dar esa oportunidad, o esa excusa quizás, que algunos a veces preguntan: ¿en realidad es Jesús el Mesías? ¿En realidad es Jesús Dios? ¿En realidad es Jesús quien todos predican? ¿En realidad es Jesús quien perdona pecados? ¿En realidad es Jesús el que rompe cadenas? Hoy en esta mañana le quiero decir: es Jesús, este es el Mesías. Y Jesús entonces, al recibir esta pregunta de los discípulos, le dice Jesús a los discípulos de Juan, el versículo 22, Lucas 7:22, le dice: luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Esto es lo que el Señor les está diciendo en esta mañana. ¿Tienen dudas? Aquí les va. El Señor les quiere comprobar que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Todopoderoso. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. En esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo que si nosotros creemos, si nosotros hacemos ese sacrificio que Juan hizo, valdrá la pena el sacrificio. Aquellos que han vivido su vida para Cristo, que han predicado el Evangelio, vale la pena, aunque quizás en estos momentos esté pasando por necesidad, quizás han pasado por momentos difíciles. Momentos muy difíciles, quizás se han negado de las cosas, los placeres de este mundo, y han preguntado: ¿vale la pena? Hoy en esta mañana el Señor les dice: vale la pena vivir para Cristo, porque a través de su sacrificio han abierto paso para que Jesús entre a las casas, a los hogares, para que los ciegos puedan ver, para que los cojos puedan caminar, para que los leprosos puedan ser limpiados, para que los que no oyen puedan escuchar, y para que lo muerto pueda ser resucitado, y los pobres escuchen la buena noticia del reino de los cielos.
En esta mañana el Señor les dice, vale la pena su sacrificio, vale la pena su dedicación al Señor, vale la pena el negarse de los placeres de este mundo que al cabo son pasajeros. En estos momentos hay muchos placeres que no pueden disfrutarlos en esta cuarentena. Quizás tengan carros del año, tengan casas del año hermosas, pero ¿de qué les sirve en esta cuarentena? Muchas cosas, quizás tengan mucho dinero, pero ¿de qué sirve todo eso en estos momentos de cuarentena? Lo único que uno quiere es salir de esto con vida y con bien y salud. Vale la pena, hermanos, vivir la vida para Cristo, porque al final del momento será cuando estemos delante de Dios y Él nos llamará a cuentas. Juan el Bautista dio su vida para abrirle paso a la venida de Jesús. Hoy a nosotros nos toca abrirle el paso a la venida de Jesús, que viene por su pueblo, que viene por una iglesia, que viene por su novia vestida de blanco, de lino fino. El Señor viene, a nosotros nos toca abrir el paso. Dice Lucas 7:24, después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Dice, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. En esta mañana aquí Jesús mismo nos dice que quizás el trabajar para Cristo significa no usar esa ropa elegante. Quizás el trabajar para Cristo significa no estar rodeado de lujos. Aquí Jesús quizás está echándole piedra a los fariseos que sí estaban vestidos de ropa elegante, sí estaban rodeados de lujos y en los palacios, sí estaban en esos puestos importantes y con títulos importantes, pero Jesús no está buscando de esa clase de siervos. Jesús no está buscando de esa clase de profetas, sino que está buscando a esos profetas, a esos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a ir hacia donde Él los llama, sea en el desierto donde no hay nada, donde tienen que comer langosta y vestirse de pieles de camello, o sea que los envía a la ciudad donde quizás sean vituperados y sean lastimados. El Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos a dar la buena batalla con tal de que se predique el evangelio. El versículo 28 les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¿Por qué es que la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él? Porque ahora nosotros, lo que Juan no tuvo el gozo, el placer de tener, es que nosotros tenemos esa entrada directa ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos esa entrada directa al lugar santísimo, a estar en comunión con Dios mismo. Algo que Juan aún no tenía ese privilegio, porque aún Jesús estaba en la tierra. Solamente la presencia de Dios se manifestaba a donde Jesús
Jesús estaba, pero ahora a través del sacrificio de Jesús, ahora siendo partícipes del reino de Dios, del reino de los cielos, nosotros tenemos esa entrada directa ante la presencia de Dios. Podemos ir directamente al Padre Celestial por cualquier necesidad, cualquier petición. Nosotros podemos entrar y el Señor mismo es el que nos ministra. Él mismo es el que viene a cubrirnos con su presencia. El 29, cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron que el camino de Dios era correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos, escuchen esto, Lucas 7:30. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. ¿Quiénes son los que rechazaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que rechazaron el bautismo de Juan? ¿Quiénes rechazaron el ministerio de Juan? Fueron los fariseos y los expertos en la ley religiosa. Si estamos dentro del Evangelio, predicamos la palabra, esto es una advertencia a nosotros, porque nosotros somos esos fariseos, nosotros somos esos expertos en la ley religiosa. Y cuidado de nosotros, porque parece ser que de tanto conocimiento, de tanta palabrería, a veces nosotros somos los que rechazamos a los hombres y mujeres de Dios. Nosotros somos los que entonces estamos aceptos de estar dejados afuera del reino de los cielos. Los fariseos y los expertos de la ley fueron los que no entraron en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por su vanidad, por su orgullo, por su altivez de corazón. Hermanos y hermanas, que la humildad se mantenga en nosotros. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué características tenían los fariseos y los expertos de la ley? Miraban hacia abajo a los demás, se creían más que los demás, se creían que se iban a salvar por leer su lectura de la Biblia. Es necesario de leer la Biblia, pero eso no te pone en un nivel más para pisotear a los demás. El Señor, Dios te bendiga, papi. Los fariseos y los expertos de la ley se creían más de los demás, creían que estaban en un nivel más alto. Sí conocían más, sí sabían la palabra, pero que Jesús decía: hagan como dicen, pero no como hacen. Pero no hoy en este día el Señor, recuerden, 2 días atrás el Señor nos estaba hablando quiénes entraban en el reino de los cielos, quiénes eran los ciudadanos del reino de los cielos. Los que muestran el amor hacia el prójimo, los que perdonan al enemigo, esos son los ciudadanos del reino de los cielos. Y aquí los fariseos y los expertos en la ley no mostraban el amor y el perdón hacia al prójimo. Que nosotros como hijos y hijas de Dios podamos ser esos siervos, ciudadanos evidentes del reino de los cielos. Lucas 7:31. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. Lucas 7:31. ¿Cómo los puedo describir? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canción de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos, de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la sigan. En estos tiempos y en esos tiempos de Jesús, God bless you, Lori, a la gente es difícil complacerla. Y Jesús está hablando más hacia los fariseos y los eruditos de la ley.
Vino Juan el Bautista y les habló con gran poder y con autoridad y les abrió el camino para la llegada de Jesús. Les hablaba del arrepentimiento, de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, pero no le aceptaron. Dijeron, está poseído por un demonio. Y luego vino Jesús, del otro lado en diferencia de Juan. Él sí estaba gozando, él sí comía y bebía, y ahora tampoco no lo aceptan. Quizás es una lección para nosotros que estamos dentro predicando la palabra. Nunca vamos a darle abasto a la gente, nunca vamos a ser suficientes, pero nos resta predicar la palabra, nos resta dar nuestra vida por el evangelio, nos resta porque vale la pena, como Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, vale la pena abrirle paso, vale la pena abrirle paso para la venida del Señor, porque los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados. Si nosotros creemos que Jesús es el gran sanador, el gran salvador, necesitamos confiar que nuestra labor tiene recompensa, que los que están perdidos serán salvos, que nuestra familia será salva por medio del evangelio. Vale la pena el vivir para Cristo, vale la pena esforzarse por el Señor, vale la pena el negarse para el Señor, porque grande será nuestra recompensa. En primer lugar, nuestra familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, a través del ejemplo de Juan el Bautista, que quizás tenía duda, quería estar seguro de que valía la pena el esfuerzo, valía la pena el sacrificio, valía la pena quizás la escasez, quizás valía la pena de negarse de los placeres, de la riqueza, de todo que este mundo ofrece, Señor, pero vale la pena al saber que los perdidos son rescatados, que los que están perdidos y atados, Señor, tú los liberas, Señor. Vale la pena servirte y entregar nuestra vida, Señor. Si hay alguno falto de fuerza, Señor, en esta mañana que ellos puedan recobrar las fuerzas, que en esta mañana puedan recobrar el ánimo, Señor, porque grandes cosas tienes preparado para tu iglesia, Señor. Grandes cosas tienes preparado para el mundo entero, Señor. Si tu iglesia está dispuesta a entregar su vida completa, Señor, grandes cosas tienes para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos nuevas fuerzas, pedimos que su espíritu sea animado en esta mañana, Señor. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo caiga de una manera especial allí donde ellos están, Señor. Que esa esperanza crezca en sus vidas, Señor. Esa fe, Señor, al ver lo que no se ve, Señor, a esperar lo que es imposible para el hombre, pero es posible para ti, Señor, que aún a lo muerto, Señor, tú resucitas, Señor. Aún lo muerto, Señor, vivirá en ti, Señor, y tendrá vida y vida en abundancia, Señor. Sea el matrimonio muerto, sea el amor que se haya muerto y apagado, Señor. Sea que la fe se ha muerto, Señor, en esta mañana, Señor. Tú resucitas lo muerto, Señor. Glorifícate, Señor. Manifiéstate, Señor, en el hogar de cada uno que escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Dios me los bendiga. Les amo.